Muy buenos días. A continuación te voy a compartir un tema que va en forma de pregunta, que lleva por título ¿Cuándo, dónde y cómo seré resucitado? Tenemos por aquí argumentos y evidencias, palabras dichas por el mismo Señor Jesús en Juan 14 del 1 al 3. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tenemos también unos argumentos y evidencias en la carta a la iglesia de Tesalónica, escrita por el apóstol Pablo. Vamos entonces a empezar este estudio, no sin antes ir a los conceptos y definiciones. ¿Sí? Una breve definición de resurrección, vuelta a la vida de alguien que ha muerto. Ese es el significado, un concepto de resurrección. Tenemos también la resurrección de Jesús. ¿Qué significa? Según las escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. ¿Sí? Lo que no nos permiten entender ciertas ciencias eh, que tratan de explicar, de estudiar, indagar y explicar acerca del universo, de todo lo que podemos observar en este mundo, en los objetos, en los sujetos, lo hace la ciencia de la teología, ¿sí? Lo que trasciende este universo, lo que trasciende este mundo, que viene a ser otra dimensión. Y nos trajo el Señor Jesús. Él lo anuncia, lo dice de esta manera: yo vengo de la eternidad, vengo y les traigo la eternidad. Vengo de otra dimensión, como ya lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos estudiando las escrituras. Bien, entonces, según las escrituras, ¿qué nos dice acerca de la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús se manifiesta en la presentación de un cuerpo glorificado, después de haber experimentado la muerte. Porque eso es lo que hizo Jesús. Fue a la cruz, experimentó la muerte, fue con un propósito, ¿verdad? De dar esa ofrenda que es su cuerpo, su sangre, eh, por el perdón de los pecados del ser humano y por la vida eterna del ser humano. Entonces empezamos con los argumentos y evidencias. Aquí he puesto de color unas palabras que son adverbios. Tenemos cuándo, dónde y cómo. Estos adverbios nos van a ayudar en este estudio, ¿sí? Empezamos entonces con el adverbio cuándo. Está con color verde y así lo he marcado también aquí en los argumentos y evidencias, en lo que vamos a leer, de color verde para poder identificarlo. Empezamos entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo hace referencia a tiempo, verdad? Tenemos dos tiempos según estas citas bíblicas, según estos argumentos y evidencias. Vamos aquí entonces a este versículo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el que viene a continuación, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, tenemos dos tiempos que nos hablan estas citas bíblicas. Un tiempo que va a ser, y le he puesto acá en primer lugar, el tiempo de los muertos en Cristo. Y tenemos un segundo tiempo de la venida del Señor. ¿Sí? Dice, este segundo tiempo de la venida del Señor no va a preceder a los que durmieron. Tenemos otra palabra interesante aquí, los que duermen. ¿A qué se refiere? Si seguimos leyendo estos versículos, nos vamos a dar cuenta que se trata de los que mueren, los que van muriendo. Bien, entonces sigamos con el tiempo, ¿sí? Que está de color verde. El cuándo responde a cuándo. Dos tiempos. El tiempo de los muertos en Cristo. Esta carta se escribió en el siglo I,
en el siglo I. Después de la muerte de Jesús, claro que sí, ¿verdad? Empieza el tiempo, empieza la cronología, ¿verdad? Pablo empieza, escribe como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús. Él escribe esta carta a los tesalonicenses y les dice lo siguiente. Primero, van los que no vamos a preceder, los que van muriendo en la fe, en los que creyeron en Jesús, no van a preceder a los que en la resurrección. En cuanto a la resurrección, sigamos, no perdamos de vista el título cuándo, dónde y cómo seré resucitado. Tiene que ver con el tema de la resurrección de los seres humanos que han creído en Jesús. ¿Ok? Entonces Pablo dice, no van a preceder los que se queden hasta la venida del Señor en cuanto a la resurrección de los que van muriendo, ya los que han creído. Ahora, vayamos indagando, vayamos analizando. Los que murieron en el siglo I creyendo en el Señor Jesús, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con estas personas, con estos seres humanos? Según este versículo, este argumento, estas personas, ¿qué dice? Y los muertos en Cristo, que es el primer tiempo, recordemos, resucitarán primero. Ellos ya resucitaron. Resucitarán primero. Los que murieron en el siglo II, III y hacia adelante, ¿qué pasó? Creyendo en Jesús, también lógico, ya resucitaron. Este es el primer tiempo de los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo siguiente, sigamos analizando. Los que acaban de morir hace un minuto en todo el mundo, ¿qué ocurrió con estas personas que murieron hace un minuto en todo el mundo creyendo en Jesús? Según este argumento, ya resucitaron, ¿verdad? Ya resucitaron. Estamos en tiempo, ¿sí? Estamos solamente estudiando el tiempo. Vamos luego a ver el lugar y luego el modo. ¿Cómo van a resucitar y dónde? Pero ahorita estamos en tiempo. Vayamos al segundo tiempo. El segundo tiempo es la venida del Señor. Aquí le he puesto con dos. Segundo, y acá, seremos arrebatados. La venida es el tiempo de la venida del Señor. El tiempo de la venida del Señor. Lo leemos, dice, relacionando este segundo tiempo. Luego, acá tenemos un conector que nos dice, también nos ayuda a poder entender esto, que va a ser luego, ¿verdad? Luego, en un tiempo determinado, estamos hablando de tiempo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este tiempo del arrebatamiento también está en las Escrituras. Va a llegar un día en que la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia son las personas, los seres humanos que han creído en el Señor Jesús, que tienen el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, que han sido justificados, que tienen la vida eterna dentro de ellos. Entonces la iglesia será arrebatada en un día próximo. Ese día se cumplió para la iglesia. Terminó la sobreabundante gracia porque va a ser arrebatada, va a ser quitada de este mundo la iglesia, que son las personas y los seres humanos, y el Espíritu Santo también. Porque así dice las Escrituras que es necesario que el Espíritu Santo, que la iglesia salga porque no ha sido llamada para ira, ¿verdad? Porque luego de ello hace su presencia el anticristo, el inicuo. Así lo dice las Escrituras. Entonces, no puede hacer su presencia el anticristo sin que la iglesia haya sido antes quitada. La iglesia, los seres humanos, los que han creído en Jesús, no somos para ira, dice, porque va a haber un tiempo de ira cuando desciende el anticristo. Pero la iglesia tiene que ser arrebatada. Esto va a ser en ese día, ¿sí? El cumplimiento, el término de la sobreabundante gracia de Dios en Jesús, en su Espíritu Santo, que está ahora morando en la iglesia, va a ser quitada entonces. Ahí tenemos los dos tiempos, ¿sí? Resumimos entonces el primer tiempo, el tiempo de los muertos en Cristo, que está sucediendo ahora continuo, desde los primeros seres humanos que empezaron a creer en Jesús, después que Cristo va a la cruz, da su sangre y su carne, empieza la predicación del Evangelio con los primeros discípulos, ¿verdad? Que comenzaron a creer en Jesús y a predicar el Evangelio. Estas personas que mueren creyendo en Jesús, ¿qué dice? Resucitarán primero. Ya resucitaron. Ya resucitaron. Estamos hablando de tiempos. Y el segundo
tiempo la venida del Señor o el arrebatamiento, según estos versículos. Vayamos al siguiente adverbio, que nos va a permitir entender acerca del lugar donde sucederá esta resurrección. ¿Dónde sucederá esta resurrección? Vayamos entonces, está acá de color celeste. Por acá tenemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá también tenemos con celeste, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Estamos en el lugar donde será esa resurrección. Vayamos primero acá, algo que nos indica un lugar también. Dice que el Señor Jesús va a descender del cielo. ¿Pero de qué cielo? Vayamos a las Escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia, de la teología, que nos demuestra con argumentos de qué cielo va a descender el Señor Jesús. El apóstol Pablo escribió también que Él fue llevado al tercer cielo, donde se encuentra la majestad, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús a su diestra. Ahí hay un templo, un tabernáculo también, es una dimensión distinta a esta, es la eternidad. De este cielo va a descender el Señor Jesús. ¿Para qué? Estamos hablando del lugar, ¿para qué? Para resucitar a los que murieron creyendo en Él. ¿Desciende hasta dónde? ¿Hasta dónde va a descender? ¿Dónde el ser humano será resucitado? Cuando el ser humano muere, aquí sabemos que se queda el cuerpo, mas el alma asciende, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que se encuentra dentro de él, asciende. No va hacia abajo, porque ha querido en el Señor Jesús, asciende. Y como el Señor Jesús nos está diciendo acá, ¿no? Descenderá del cielo de la eternidad, del tercer cielo, descenderá. Es posible, analizando las escrituras, de que sucede toda una batalla espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles del maligno, de Satanás, de Luzbel. Hay una lucha constante en los aires, mencionan las escrituras. Esta lucha constante es posible que sea así entre en el segundo cielo, donde se encuentran los planetas, todos estos elementos. Esa lucha constante entre los ángeles de Dios y los ángeles del maligno sucede, pasa ahí continuamente. Y como el alma del ser humano que ha creído en Jesús sale del cuerpo y asciende, es posible que sea en el primer cielo, en las nubes donde el Señor Jesús, aquí en nuestro planeta, donde nosotros podemos observar, va a recibir a tal persona, porque más allá hay mucha violencia espiritual. Entonces el Señor Jesús le recibe en ese lugar. ¿Para qué? Para resucitarle. Para resucitarle. Ahora estamos viendo el lugar. Luego vamos a ver el modo. ¿Cómo le va a resucitar? Muy bien. Esto sucede continuamente. Esto es maravilloso, extraordinario. Miren la forma, la manera de cómo el Señor Jesús desciende por cada ser humano. Solamente Él tiene esa capacidad de descender cada vez por cada ser humano que muere creyendo en Él, para resucitarle. Por cada uno le recibe ahí, yo me imagino con un abrazo y le resucita, le da. Lo vamos a ver ya, a continuación. Estamos hablando acerca de el lugar solamente, ¿sí? En ese lugar, es posible, como en el aire, acá en las nubes, en nuestra atmósfera, le reciba su alma y lo lleva con él, según lo que nos dice acá, ¿no? Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Esto dichos del Señor Jesús. Bien,
Estamos ahora entonces en el lugar, ¿verdad? ¿En dónde será? Eh, a los que mueren, ¿sí? Creyendo en el Señor Jesús, ahí nos recibe el Señor Jesús, ¿sí? Y también sucederá así en el arrebatamiento. Acá vemos el lugar en las nubes. Ahí descenderá Jesús para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Aquí también nos demuestra, nos explica este argumento, ¿no? Que será en el aire, en las nubes. Está ya también en la segunda venida, en el arrebatamiento. Ese será el lugar entonces. Vayamos ahora sí, antes de pasar, Jesús asciende del tercer cielo, para resumir esto, y resucita a las personas que murieron creyendo en él. Una vez que el alma haya salido del ser humano, por el poder y la fuerza del Espíritu de Jesús, ascenderá hasta el primer cielo, a las nubes, y será recibido y resucitado por el Señor Jesús, para estar con Él para siempre, para estar con Jesús para siempre. Bien, ahora sí vamos a este tercer adverbio. ¿Cómo? ¿Cómo seré resucitado? No perdamos de vista el título. ¿Cuándo, dónde y cómo seré resucitado? Ahora sí vamos a este tercer adverbio de modo, ¿cómo? ¿Cómo seré resucitado? Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, que tomó la forma de hombre, se humilló de tal manera eh, para darnos algo extraordinario, la eternidad, para poder Él resucitarnos. Vayamos a este adverbio de modo como. Aquí tenemos este argumento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Acá le he marcado de color morado. Acá está. Color morado, ¿cómo? ¿Cómo será resucitado? Aquí, observemos aquí, identifiquemos, Jesús murió y resucitó, así también. De esa manera, nosotros vamos a resucitar. Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Y resucitó. Acabamos de leer cómo es que Jesús resucitó, cómo queda manifestada la resurrección de Jesús, cómo queda evidenciada, observable la resurrección de Jesús en la presentación de su cuerpo glorificado, ¿verdad? Después de haber muerto. Así, de esa manera, también nosotros seremos resucitados. Entonces, con un cuerpo glorificado también nosotros, como el cuerpo de Jesús. Una vez más, si Jesús murió y resucitó, así también. En otras palabras, de la misma manera que Jesús murió y resucitó, nosotros también seremos resucitados con un nuevo cuerpo como el de Jesús. Y esto sí es asombroso. ¿Cómo fue el nuevo cuerpo de Jesús? Dice las Escrituras, cuando el Señor Jesús resucitó, se presentó delante de sus discípulos, ¿verdad? Pero en una oportunidad ellos estaban con miedo, con temor, encerrados. Habían cerrado todo porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los principales, querían, pues, les habían culpado de tantas cosas a ellos y estaban que los buscaban, que los perseguían, y ellos tenían miedo y se habían encerrado. Y Jesús en una oportunidad ingresa donde ellos estaban y atraviesa ¿qué? ¿Qué atraviesa? Las paredes. Esto sí rompe todas las leyes de la física. Ese cuerpo glorificado de Jesús que vas a tener tú, que voy a tener yo, que hemos creído en el Señor Jesús en un tiempo, ya cuando nos toque partir, cuando nos toque morir, vamos a tenerlo nosotros, ese cuerpo glorificado de Jesús, con esa capacidad de atravesar elementos. Esto rompe las leyes de la física, ¿verdad? En otra oportunidad también, con la capacidad de suspenderse y descender. Cuando el Señor Jesús ya le toca despedirse de sus discípulos, Él se despide, ¿verdad? Y comienza a ascender su cuerpo. Tenía esa capacidad de ascender. Y acompañado de sus ángeles, ¿verdad? Y los ángeles le dicen a las personas, a sus discípulos, a los que habían creído ahí, que estaban reunidos con Él, a este que vieron así irse,
también Él vendrá. Así como lo vieron irse, también vendrá. Esto corrobora, confirma, ¿verdad? Eh, las escrituras, estos argumentos y también ese nuevo cuerpo glorificado, esa capacidad que va a tener para suspenderse y descender. Otra de las capacidades es de viajar a través de las dimensiones, porque acá nos dice que descenderá del cielo, del tercer cielo de la eternidad, a este mundo, a este universo, el Señor Jesús. Es otra de las capacidades. De esa manera es que también nosotros vamos a resucitar con un nuevo cuerpo glorificado, con capacidades y características distintas al cuerpo normal y común. Y una vez más, esto sí rompe las leyes de la física, ¿verdad? De ese modo, entonces, nosotros seremos resucitados. De este modo seremos resucitados a manera del cuerpo glorificado de Jesús, para estar con Él por la eternidad. Ahora el apóstol Pablo menciona esto, y acá al final de este capítulo, por tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Era y es hasta ahora, a veces cuando alguien fallece, alguien muere, nos causa tristeza, ¿verdad? Porque tenemos emociones, sentimientos. Pero cuando hemos creído en el Señor Jesús, hemos mirado la cruz, creemos en Jesús, que su sangre y su carne, dada como ofrenda, en la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz, entregando su vida, cuando hemos creído que ello me ha comprado mi eternidad, me ha dado la eternidad, mejor dicho, y y mis pecados han sido perdonados, tenemos esta esperanza de que cuando nos toque morir, seremos resucitados. Tenemos esta esperanza por, por argumentos, por palabras dichas por el mismo Señor Jesús, por palabras escritas por sus discípulos, ¿sí? Que escribieron por tener el Espíritu de Jesús. Entonces, una vez el título, ¿cuándo, dónde y cómo seré resucitado? Ya tenemos aquí en los versículos. Yo te invito a que lo revises una, dos, tres veces, porque esto nos va a ayudar a poder comprender muchas cosas, a poder entender que la vida aquí en este mundo es corta y la eternidad es, como su propio término, su propio nombre lo dice, eternidad, para siempre. Y tal eternidad nos la vino a dar el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, para que ya no nos entristezcamos cuando fallezca alguien, cuando muera alguien que ha creído en Jesús. Entonces nosotros también si hemos creído, pues sabemos, ¿no? Que en el momento nos causa ciertas emociones, pero tal persona va directamente con Jesús, ¿verdad? Va a ser resucitado con el Señor Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, en un nuevo cuerpo glorificado para estar con Cristo eternamente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y preparare el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los discípulos estaban tristes, ahí cuando el Señor Jesús ya le estaba anunciando que tenía que ir, este, donde el Padre, ¿verdad? Ya les iba a dejar. Entonces ellos se entristecían, pero también aparte tenían otros pensamientos. Pensaban que se trataba de una competencia, es posible, y que solamente va a ser moradas para algunos, pero el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? No se altere su corazón, ustedes no se alteren, tranquilos. Hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para ustedes que han creído en mí. Ustedes que han creído en mí, yo les voy a preparar lugar y vendré otra vez y les tomaré a mí mismo porque ustedes han creído en mí y ustedes les voy a dar mi Espíritu Santo, que es la promesa, y les tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, por haber creído en mí. Excelente, las palabras del Señor Jesús. Excelente. Y así ya no hay tristeza, ¿verdad? Cuando entendemos los argumentos eternos
una vez más, de las Escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología, que podemos entender cosas eternas, ¿sí? Podemos entender más allá lo que trasciende este mundo, lo que trasciende este universo, lo que trasciende lo que podemos observar aquí. Bien, aquí también les estoy compartiendo una fórmula física, escrita, ideada también por uno de los más grandes científicos, eh, Albert Einstein. Albert Einstein tiene una fórmula acá, E es igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula es considerada una de las más grandes fórmulas de la física para poder entender el universo, para poder comprender el universo. Elegante, así lo consideran. Bien, voy a utilizar esta fórmula de la siguiente manera. Jesús se humilló siendo el Hijo de Dios al venir en forma de ser humano y se sometió a los parámetros de este mundo. Los parámetros de este mundo que son tiempo, espacio y la materia, ¿verdad? Y toda la relación que existe entre estos tres elementos. Pero Jesús se humilló así de tal forma como una diminuta cantidad de materia en comparación con el universo, ¿verdad? Pero por el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, que moraba, que vivía dentro de él, Jesús genera tal fuerza de atracción sobre el ser humano para darle la vida eterna. Tal fuerza de atracción sobre el ser humano para darle la vida eterna. Y esta vida eterna solo por creer en la obra perfecta de Jesús en la cruz. La entrega de su sangre y carne como ofrenda por los pecados y por la eternidad del ser humano. Y todo esto completamente por gracia, de manera gratuita. Así lo dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Doblemente, fíjense, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Qué es redención? El pago que Cristo hizo en la cruz, su sangre y su carne, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así somos justificados, así nacemos de nuevo, así de esa manera, creyendo en esa ofrenda, la ofrenda de Jesús, nacemos de nuevo, recibimos la vida eterna y el perdón de los pecados. Y esto completamente gratis, solamente por poner los ojos en Jesús, por creer en Jesús. Y un día seremos resucitados. Es nuestra esperanza, de la manera como se ha explicado aquí con estos argumentos y evidencias. Palabras dichas por el Señor Jesús, por uno de sus apóstoles, el apóstol Pablo. Que Dios te siga bendiciendo. Te invito a que puedas observar este video una y otra vez y a leer estos versículos. Léelos continuamente y el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor Jesús nos esté dando continuamente entendimiento, iluminación para comprender estas verdades eternas. Un día, tú y yo que hemos creído en el Señor Jesús, seremos resucitados en un cuerpo glorificado, tal y como resucitó el Señor Jesucristo. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te bendigo, así sea siempre.